Buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy revisando la tarea, pero vamos a revisarla hoy al revés. Es decir, ayer ya un compañero nos habló un poquito de lo que estuvo haciendo y espero que les haya servido de referencia para aquellos que habían tenido dudas, pero como les decía, vamos a revisar la tarea al revés. Voy a empezar yo con la parte final del problema, donde dice que localicemos los puntos en el plano cartesiano. Vamos a decir las características del triángulo y posteriormente vamos a ver, ya conociendo cómo es el triángulo, cuál de estos cálculos les tuvo que haber dado correcto y cuáles hay que hacer ciertas consideraciones para que podamos llegar a la conclusión de cuál es la mejor manera de trabajar el área de cualquier figura geométrica, no solo del triángulo, sino de cualquier figura geométrica, aunque de hecho la intención es que para que saquemos la conclusión bien completa y bien definida, es necesario haber hecho el ejercicio número 2, porque el ejercicio número 2 aporta algo que en este caso con 3 coordenadas no se logra observar o no es tan fácil de distinguir. Por lo tanto, es conveniente hacer ambos ejercicios. Por lo pronto, como les decía, estoy empezando a dibujar y a marcar aproximadamente cómo o dónde se verían nuestras coordenadas. Esta sería nuestra coordenada A. Esta sería B. Y C, vamos a ponerla por aquí. Y esta sería C. Por lo tanto, nuestro triángulo se vería aproximadamente así. Antes de que yo continúe, quiero saber si se escucha adecuadamente, porque como hoy no he escuchado ningún ruido, no sé si a lo mejor no se está detectando adecuadamente lo que estoy diciendo. Sí, profesor, se escucha de manera adecuada su audio. Ok, bueno. Entonces, como les decía, vamos a trabajarlo justamente al revés. Para lo cual, veamos lo siguiente. La coordenada A y B conservan su valor en Y. Quiere decir que no suben ni bajan, sino solamente se mueven de manera horizontal. Y si solamente se están moviendo de manera horizontal, yo puedo saber de manera muy simple cuánto vale la longitud de este segmento con lo que vimos de distancia en una línea recta. Quedamos que la distancia en una recta es simplemente la diferencia entre los valores en X. Y en este caso, de 3 para 9, o de 9 regresar a 3, serían 6, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, esto vale 6. Y ahora, de 9 a C, sucede algo similar. Conserva una de sus coordenadas y solamente cambia en la otra. Pero en este caso ahora nos movemos verticalmente. Y como no nos interesa decir si vamos de C a B o de B a C, simplemente podemos decir que la separación entre ellos es de 8. Y como esta recta es horizontal y esta recta es vertical, quiere decir en consecuencia que es un triángulo rectángulo. Ok, al ser un triángulo rectángulo, yo debo de saber que los catetos se pueden convertir en la base y en la altura del triángulo. ¿Por qué? Porque de la tarea que les dejé de puntos y rectas notables del triángulo, la definición de altura dice más o menos así.
es la longitud del segmento de recta que une a un vértice con la base o la prolongación de la base de manera perpendicular. Es decir, el segmento al que le llamamos altura siempre tiene que formar 90 grados con la base o con la prolongación de la base. Por lo tanto, si yo quiero trabajar lo horizontal como base, este cateto vendría siendo la altura, porque cumple los requisitos de ser perpendicular a la base o a la prolongación de la base. Entonces, en todo triángulo rectángulo, los catetos los pueden trabajar como base y altura. Por lo tanto, el producto de los catetos dividido entre 2 les va a entregar el valor de área. Quiere decir que esta área tendría que dar 24 unidades cuadradas. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Ok, bueno, les dije que íbamos a empezar al revés porque justamente ahora lo que yo voy a hacer es indicarles qué sucede con estas 4 cálculos que les pedí y les voy a dar la explicación del por qué y espero que coincida con lo que ustedes manejaron. Bueno, en primera instancia les voy a comentar que el trabajar el determinante en el acomodo ABC, ACB, CBA y BAC, en todos los casos les va a quedar 24. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en algunos va a ser positivo y en otros va a ser negativo. Y justamente ahorita lo que ya vamos a explicar es el por qué. Por qué en algunos casos sale positivo y en algunos casos sale negativo. El primer cálculo, ABC, les tuvo que haber salido negativo. El determinante les tuvo que haber salido negativo. En el segundo caso, les tiene que salir positivo. En el tercer caso, positivo. Y en el último caso, también positivo. Y antes de que les explique el por qué, quiero que calculemos entre todos rápidamente la siguiente secuencia. Vamos a calcular la secuencia B, C, A, que nos debe de salir negativa. Obviamente el determinante nos saldría 48, pero al aplicar un medio, pues nos va a salir 24. Vamos a ver si es cierto y vamos a aprovechar para que aquellos que seguían con dudas de cómo se trabajaba el determinante, lo puedan revisar ahorita. Primero coloco la coordenada de B. La coordenada de B sería 9, 2. Enseguida escribiría la coordenada de C. Y la coordenada de C sería 9 menos 6. Después, la coordenada de A, que sería 3, 2. Y finalmente, tendría que repetir la primera coordenada para que se me completen mis diagonales. Entonces repetiría 9, 2. Ok, ese es el acomodo que yo necesitaría hacerle al determinante. Imagínense que aquí están las diagonales y que aquí está el igual, o bueno, el igual si lo pongo aquí. Y empiezo a hacer mis productos. Yo acostumbro trabajar empezando desde arriba e ir bajando las diagonales. Por lo tanto, mi primer multiplicación que me encuentro es menos 54. La segunda multiplicación que me encontraría sería 18.
Y la última que me encontraría hacia abajo sería 6. ¿Sí? Ahora voy a escribir abajo, no porque tenga que ser forzosamente así, pero para que no se pierda, voy a escribir ahora las diagonales que van al revés, pero ahora yo acostumbro trabajarlas de abajo hacia arriba. Por lo tanto, la primera operación que yo me encontraría sería 18, pero como es la diagonal que va al revés, le tengo que cambiar el signo y me daría menos 18. La siguiente operación que me encontraría sería otro 18, pero ahora negativo, porque sería 3 por menos 6, y en ese caso sería 18 negativo, pero al cambiarle el signo me da más 18. Y mi última operación nuevamente es 18, pero como le tenemos que cambiar el signo o indicar que es parte de una resta, le cambio el signo. Por lo tanto, aquí es muy fácil hacer la operación. Estos dos me van a dar 0 porque uno es positivo y otro es negativo. Este otro 18 con este otro 18, otra vez me dan 0. Por lo tanto, en realidad, la única operación que me queda es menos 54 más 6. ¿Y cuánto va a ser menos 54 más 6? Menos 48. Menos 48. ¿Y qué le tenemos que hacer después de haber calculado el determinante? Multiplicarlo por un medio. Multiplicarlo por un medio o dividir entre 2, que a final de cuentas también es una forma de decirlo. Multiplicar por un medio o directamente sacarle la mitad o dividir entre 2. Por lo tanto, llegaríamos al menos 24 que ya les había avisado. Alguien va a decir, bueno, es que usted ya lo había hecho. No, no lo había hecho, pero yo ya puedo saber cuáles me van a salir positivos y cuáles me van a salir negativos. Y la respuesta va a ser la siguiente para que tomen nota y sobre todo para que les aporte algo que no necesariamente viene en todos los libros o que no necesariamente viene en todos los videos o en algunos lugares donde pudieran haber investigado. O desafortunadamente algunos compañeros tampoco se los manejan. Miren, cuando ustedes hacen el área en geometría analítica, hay personas que se concretan a hacer esto y les dicen que apliquen valor absoluto al área porque no hay áreas negativas. Y eso es correcto. Yo puedo aplicar valor absoluto y y ya puedo manejar que lo que me salió del determinante no le hago caso al signo, sino al puro valor, y con eso yo puedo calcular el área. Pero esa situación del valor absoluto no es que necesariamente esté mal. Lo que yo sí hago es que yo les digo en mis grupos que se puede evitar el valor absoluto. Y se puede evitar el valor absoluto cuando uno sabe cuál es la mejor manera de trabajar las coordenadas. Y entonces, ahora sí, aquí es donde quiero que tomen nota y sobre todo pongan atención. ¿Cómo puedo evitar el signo negativo en un determinante y obtener directamente el área sin tener que estar cambiando de signo? Bueno, la respuesta está en que ustedes al momento que unan las coordenadas, traten de buscar una secuencia que vaya en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, yo sé que ustedes se están uniendo con segmento de recta, pero por un momento piensen con qué coordenada están empezando y piensen como si fueran a girar y decidan hacia dónde se van a mover. Y vamos a ver estos 5 ejemplos para que ustedes lo puedan revisar. Vean, aquí dice que empecemos con A, que nos vayamos a B y que nos sigamos a C. Si yo lo pienso como que esto estuviera girando, gire en esta dirección. Y en esta dirección girarían las manecillas del reloj.
Por lo tanto, esto me va a dar negativo, porque, como dijimos que se maneja en geometría analítica los cuadrantes y todo eso. ¿Cómo quedamos que se manejan? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, este estaría invertido. Nuestra forma de trabajar de manera genérica siempre es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, entonces, esto que acabo de dibujar aquí en el vértice, lo voy a marcar aquí para que recordemos por qué salió negativo. Porque iba en dirección de las manecillas del reloj. Ahora observen el segundo ejemplo. ACB. Ahora sería de A a C a B. ¿Cómo estaría girando? En contra de las manecillas del reloj. Por eso me sale Positivo. positivo. Ahora vean esta secuencia. CBA. Igual. Por eso me sale positivo. BAC. Del mismo modo, ¿no? Igual. Y el que acabamos de mostrar para todos los que no habían hecho el determinante, BCA. Ese va del otro lado, ¿no? Este va en dirección de las manecillas del reloj. ¿Cuál fue la consecuencia de que este orden fuera en la dirección de las manecillas del reloj? ¿El resultado salió negativo? El resultado por eso salió negativo. Entonces aquí viene parte de las conclusiones. Número 1. Cuando ustedes tienen 3 puntos, independientemente de cómo los unan, si de A a B o de B a C o de C a B, etcétera, siempre van a formar un triángulo. Ahí no pasa nada. Pero si yo quiero utilizar las coordenadas para calcular un determinante y obtener el área, la mejor forma de trabajar, ¿cuál es? Una secuencia que vaya como En contra de las manecillas del reloj. en una secuencia donde el orden vaya en contra de las manecillas del reloj. Pensar que las voy uniendo pensando que estoy girando en contra de las manecillas del reloj. Y de esa forma me puedo evitar ¿qué cosa? El trabajar el valor absoluto. Entonces, para un triángulo, y esto solamente se aplica para el triángulo, no importa el orden en el que unan las coordenadas. Pero si yo quiero que el área me salga positiva, lo ideal es utilizar una secuencia donde las coordenadas vayan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, por lo tanto, estos 4 cálculos que hicieron más el que acabamos de hacer, en todos nos da el 24, pero lo que cambia es el signo. Y la explicación de por qué cambia el signo es porque al detectar cómo va la secuencia, en algunos casos va en dirección de las manecillas del reloj y en otros casos va en contra de las manecillas del reloj. Y los que se consideran más adecuados son aquellos donde va en contra de las manecillas del reloj, porque es la forma en que convencionalmente trabajamos las referencias en el plano cartesiano. Siempre trabajamos en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Ok, entonces, la primera parte donde nos decían que calculemos los determinantes, ¿alguien tiene duda de que esto se cumpla o no se cumpla? ¿O todos ahora sí lo pudieron experimentar? Por mi parte, yo no tengo dudas. Ok, bueno, entonces, si alguien quiere manifestar algo, pues de una vez, coméntelo, porque ya me voy a bajar y como les decía, el siguiente punto es más importante porque ya no tiene 3 nada más, ya tiene 4 coordenadas
Y entonces ya tengo que cuidar dos cosas. Tengo que cuidar lo de las manecillas del reloj, pero además tengo que comentar otra situación importante. Entonces, esta parte para mí es fundamental que la cerremos antes de continuar. Déjenme regresar a como estaba, porque como estoy dibujando encima, al momento en que me muevo, lo que acabo de escribir no se mueve, lo que se mueve es la hoja del fondo y entonces ya no se ve el dibujo adecuadamente. De todos modos voy a hacer una captura de esta pantalla para incluírselas junto con el video. Ok, ya lo grabé. Ahora, vamos a completar este ejercicio para que me pueda bajar. Me dice ahora que ya hicimos los cálculos, entonces da 24, pero en algunos casos positivo y otros negativo. Y ya tratamos de explicar por qué da esa diferencia. Bueno, ahora dice que localicemos en el plano, pues ya lo hicimos, y que calculemos el área utilizando geometría o trigonometría. En este caso, al ser un triángulo rectángulo, pues ya vimos que era muy fácil simplemente aplicar la famosa fórmula de base por altura, porque en un triángulo rectángulo los catetos se pueden convertir en la base y la altura, ya que entre ellos son perpendiculares. Y ese es un requisito para hablar de una altura, que la altura tiene que medirse siempre de manera perpendicular a quien tomemos como base. Y ahora la pregunta dice, compara los resultados y determina si el orden es importante. ¿Cuál sería entonces nuestra conclusión? Que el orden sí sería importante, ya que este puede determinar si nuestra área va a ser positiva o negativa, además de que también puede dar algunos resultados de forma irregular. En este caso, cuando es un triángulo no, pero en el ejercicio que vamos a ver abajo sí. Pero entonces sí hay una importancia en el orden. Y entonces, ¿cuál o cuáles son las mejores formas para trabajar? Pues lo acabamos de decir hace un ratito. ¿Cuál va a ser la mejor forma de trabajar? Utilizar una secuencia de coordenadas que vayan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok. Voy a limpiar entonces todo. Y vámonos al ejercicio de abajo. Ahora en el ejercicio de abajo, nuevamente lo voy a trabajar al revés. Voy a empezar por las coordenadas y el plano cartesiano, y con lo que ya vimos del ejercicio de arriba, va a ser más rápido que ustedes me puedan seguir o podamos llegar a la conclusión. Bueno, marco mis referencias en un plano cartesiano. Y entonces, más o menos, localizaría las coordenadas así. Esta para mí va a ser la coordenada A. B estaría, vamos a suponer que por aquí. La coordenada C estaría por aquí. Y D estaría hasta por acá. Y abajo me dice que piense en un cuadrilátero. Si yo trato de unir A con B, con C, con D y regresar a A, ¿forma un cuadrilátero? No. No. Por lo tanto, no puedo seguir esa secuencia.
tengo que seguir una secuencia que me permita formar un cuadrilátero. Por lo tanto, el cuadrilátero se puede formar si yo uno A con B, B con D, D con C y AC. Y en este momento forma un cuadrilátero que parecería entre un trapecio y un rombo o romboide. Cualquiera de esas figuras parecería, porque obviamente no lo estoy trazando adecuadamente a escala. Simplemente hice una aproximación de cómo se verían las coordenadas. Si ustedes lo trazan adecuadamente, podrán a lo mejor definir más fácil si lo pueden trabajar como rombo o como romboide o como trapecio. ¿Sí? Porque necesitarían ver si tienen una base mayor o una base menor, etcétera. Ok, entonces, como les digo, lo estoy trabajando al revés para que podamos ir sacando conclusiones. Veamos en este caso, la secuencia ABCD ¿me va a servir para el cálculo de área? Pues no. ¿Por qué no me va a servir para el cálculo del área? Porque si yo sigo la secuencia A con B, B con C, C con D, y obviamente cierro, no se me forma un cuadrilátero. Por lo tanto, lo que yo obtenga con este determinante no me va a servir. Veamos ahora la segunda. Me dice que una A con C, con B, con D. Entonces, no me va a servir tampoco. ¿Por qué no me va a servir? Porque más o menos ahora se estaría invirtiendo la figura. Me pasaría de A hacia C. Pero después me dice que me regrese a B. Y después que me pase a D. Y cierro. Ahora me quedan otra vez como una especie de moño o unos triángulos encontrados, pero mientras en este caso se veían como horizontales, en este caso parece uno arriba del otro. ¿Sí me están siguiendo en cómo sería la secuencia? Sí. Ok. Ahora me dice la tercera opción que calcule C con D, con B, con A. ¿Qué opinan de esta? Esa creo que sí se podría hacer porque está siguiendo el patrón, o sea, C con D, B y A, y allí ya no hice hacer gombo, con lo que yo veo. Ok, entonces esa sí nos va a servir porque esta sí nos genera el rombo o el trapecio o la figura que se aproxime. Por lo tanto, este cálculo nos va a servir. Ahora, en cuanto a signo, el signo que obtengamos aquí, ¿qué esperaríamos? ¿Que salga positivo o negativo? Que saliera positivo. ¿Por qué? Porque va hacia el otro lado de las manecillas del reloj. Entonces, aparte de que es el cálculo correcto, nos debe de salir positivo. Veamos entonces ahora el siguiente. D, B, A, C. ¿Qué opinan de este? Respecto Es igual. al patrón, sí Igual funcionaría. positivo. También, por un lado, el cálculo va a ser correcto y también va a ser positivo. Y el último, El último Negativo. el último ni siquiera nos va a servir, Está cruzado, ¿no? porque se cruza, no forma un cuadrilátero, se cruza. En este caso, la secuencia se vería así. Nos dice que empecemos en C, nos vayamos a A, pero después nos dice que nos vayamos hasta D, que regresemos a B y cerremos. Por lo tanto, este cálculo y el F y el I me parece que les saldrían iguales, pero no me van a servir. A ver, quiere decir que ustedes al calcular estos determinantes
les tuvieron que haber salido 1, 2, estos dos repetirían, 3, y este me parece que repetiría con este, 4. Les tuvieron que haber dado 4 resultados diferentes. Y de esos 4 resultados diferentes, ¿sí? Solamente 2, el que corresponde a G y H, les debe de dar positivo y les va a entregar el área de este trapecio o de este rombo. Ok, entonces cada uno me va a dar diferente. Díganme una secuencia en la cual obtendrían el área de la figura, pero de manera negativa. Para que lo pase rápidamente. DCAB. ¿Cómo? Sería, por ejemplo, CABD. CABD, correcto. Si yo hago ahorita el cálculo de CABD, me va a dar negativo, pero me va a dar el mismo valor que G y H. Vamos a verlo, vamos a ponerlo rápidamente en práctica para que vean que esto es cierto. Entonces, empiezo con C, por lo tanto sería 10, 1. Después me dice que me vaya a, y sería 2, 1. Enseguida tendría que irme con 7, 7. Y me faltan 2 coordenadas. ¿Qué sería ahora? 17, 7. Y para terminar, ¿qué me falta? Colocar nuevamente 10, 1. 10, 1. Ok. Vamos entonces a partir de aquí ir indicando cómo me quedarían los resultados de las diagonales. Mi primer diagonal, por la forma en que les expliqué que yo trabajo, sería 10. Mi segunda diagonal sería 14. La tercera diagonal sería 49. Y mi última diagonal hacia abajo sería 17. ¿Ya me siguieron todos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Ahora vamos en las diagonales contrarias a las cuales voy a cambiar signo. Y obviamente les dije que yo acostumbro, o mi costumbre es siempre verlo de abajo hacia arriba para no perderme. Entonces, mi primer resultado que me encontraría sería un menos 70. Mi segundo resultado va a ser el más grande de todos. ¿Cuánto valdría el segundo resultado? ¿119? 119, correcto. Y después seguiría ¿cuánto? Menos 7. Y menos 2. Ahora, obviamente podemos hacer rápidamente la suma o la resta, pero por obvias razones, ¿qué números quedaron más grandes? Los negativos. Por lo tanto, el resultado final, ¿cómo va a quedar? Negativo. 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 Ahora, terminen de hacer las operaciones y confírmenme si sale lo mismo numéricamente que GH sin importar el signo.
El resultado sería menos 54. 54, sí. El área de esta figura les tendría que dar 54. El área de esta figura les tendría que dar 54 unidades cuadradas. Pero retomando las recomendaciones, ¿cuál es la mejor forma de trabajar? Con el sentido Generar una contrario secuencia. a las sillas. Generar una secuencia que vaya en contra de las manecillas del reloj. Pero aquí se hace más evidente esto. El orden es importante, el orden de las coordenadas es importante. Pues yo con lo que veo, pues sí, maestro, solo de que en algunas, pues como allí están intercaladas, pues ahí ya no funciona, pero allí en las otras que sí están, o sea, C, D, B, A, o algunas que allí se hacen en orden, sí funciona. Claro, el orden sí es importante. ¿Por qué? Porque primero tienen que garantizar que el orden les dé la forma o el contorno de la figura que necesitan. Si no cuidan eso, cuando tengan más de 3 puntos no se pueden unir nada más como se me ocurra. Es decir, yo no puedo decir A lo uno con D o A lo uno con B y después con C. No, porque entonces no se forma la figura que yo necesito. 3 puntos sí se pueden unir indistintamente en la dirección que yo tome, pero cuando ya son 4 o más puntos, no se pueden unir de manera aleatoria. Tienen que seguir una secuencia en función a una condición que les hayan dado. Y aquí, ¿cuál era la condición que les pedían? Formar un cuadrilátero. Y está por terminar. Entonces, las conclusiones básicas son, si es importante el orden. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar? Utilizar una secuencia que vaya en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y para que ustedes, alguien pudo demostrar esto con geometría o con trigonometría, que realmente vale 54 unidades cuadradas. Si no lo hicieron, se les queda para que lo complementen ya nada más para que lo comprueben y les doy alternativas. Una, pueden calcular sus diagonales a partir de distancia entre puntos y en ese momento pueden utilizarlo como un rombo o simplemente pueden utilizar otro método que sería, por ejemplo, quito las diagonales y me apoyo ahora de lo siguiente. Puedo trazar aquí una vertical, acá también, y en ese momento se me forman 3 figuras, un triángulo rectángulo aquí, otro triángulo rectángulo aquí y una especie de cuadrado de rectángulo aquí. O igual, ver si funciona, trabajarlo como un trapecio y ver si hay una base mayor, una base menor y a final de cuentas tendrían que utilizar esto como altura. Y si ustedes aplican cualquiera de estos métodos, ya sea separar en triángulos o en figuras conocidas o tratarlo como un rombo o como un trapecio, lo que se adapte mejor, se van a dar cuenta que cuando hagan esos cálculos les tiene que dar 54 unidades de área. 54 unidades cuadradas de área. Entonces, cuando ustedes dibujen adecuadamente esto, ustedes ya verán si es un rombo, si es un trapecio, ¿sí?